Juan Carlos Alonso Gallego, reinventando la radio. La historia del programa de Juan Carlos Alonso Gallego comienza ante la necesidad de publicidad para las terapias que hace para dejar de fumar, adelgazar, antiestrés, insomnio, que ante la nula respuesta por parte de los dos medios más cercanos a su domicilio, en Cazalla de la Sierra, Sevilla, que le ignoraron sistemáticamente. Mientras los clientes empezaban a llegar, durante el verano de 2018, Juan Carlos hizo algunas entrevistas, entre ellas a Miguel López Vigil o la cantante Ángela Ferrer, que se difundieron por YouTube. De todas formas, aquello no terminaba de explotar, así que había que encontrar una vía para llegar a un público mayor. Y se le encendió la bombilla: distribuir el programa por WhatsApp. Los primeros programas fueron pasando de móvil a móvil, volviéndose un fenómeno viral a escala local. Sin darse cuenta acababa de inventar un nuevo canal de distribución de contenidos radiofónicos, a ver lo que tardan las grandes cadenas en adoptarlo. Juan Carlos Alonso Gallego define su programa como: para mí la fórmula de este programa está en ofrecer lo que tenemos mi hermano y yo. Nuestra esencia es humildad, corazón, motivación y desarrollo personal, las noticias del pueblo y saludos con microentrevistas de los vecinos, todo aderezado con algo de humor y dando prioridad al fomento de valores de la vida, que es algo que se está perdiendo, como la educación y respeto. Yo sé que como locutores tenemos mucho que mejorar, tanto la voz como la parte técnica, pero lo importante es hacer radio. Alonso comenta cómo este experimento en la continuación de una radio en FM, que montó hace 10 años pero que solo duró 3 meses al averiarse en emisor. Esta vez ha sido cuando los jóvenes, con un gran entusiasmo, han dado el salto y se han involucrarse de verdad con este programa de radio. La mayoría de la gente quiere participar. Cuando les digo si quieren saludar, les grabo la voz y saludan, y todos quieren participar. Para mí es una radio accesible, cercana, en la que intento dar oportunidad a que cualquiera hable y saboree la esencia y espíritu de la radio, la verdadera magia de este medio, que desarrolla la creatividad e imaginación, la verdadera magia de la radio. Cuando grabamos los saludos con un móvil y se escuchan, hay que ver sus caras de alegría y satisfacción. Es algo que no tiene precio para mí, como cuando a un vecino de unos 70 años le grabé el saludo en plena calle, y de momento al acabar, puso la cara de un niño de 8 años al ver los juguetes del Día de Reyes. Fue fabuloso. A mí es lo que me atrapa y me envuelve de este gran medio. El programa está comprimido en un tiempo de 20 a 40 minutos y se gestiona a través de la Asociación Cultural y de Desarrollo Rural La Voz de Cazalla.l. Ahora solo falta que los comercios y asociaciones valoren el potencial que tiene YouTube y WhatsApp como medios para lanzar su marca más allá de Cazalla de la Sierra. Por eso nuestro lema es todos unidos por la radio, y así también mejorar la parte técnica, con micrófonos, mesa de mezclas y demás. La búsqueda de publicidad para las terapias nos ha hecho reencontrarnos con el cariño de la gente de la radio. Hoy en día se pueden hacer cosas con muy pocos medios, utilizados el micro de una webcam, la grabadora de un móvil Samsung S3 y un ordenador doméstico. La cuestión es hacer algo y ponerse en marcha. De ahí la expresión hace más el que puede que el que quiere. Alonso termina declarando un sueño: me gustaría que alguna vez mis programas se emitan por todas las radios de habla hispana, ya que siempre pensé en grande.